queridas Karen, Yeisa, y Daniela. Vamos a iniciar nuestra grabación del encuentro del día de hoy. A ver cómo nos va en esta primera actividad de esta segunda semana. La semana anterior tuvimos la inducción, tuvimos también lo que tiene que ver con la infografía. Estuvimos trabajando en nuestra infografía y pues ahora es tiempo para todos nosotros de continuar con una segunda semana. El día de ayer, aquí recordemos que desde el botón de anuncios tenemos los mensajes que la teacher nos está enviando al correo electrónico. Iniciamos la semana de aprendizaje 2 y en ese anuncio nos dice que desde el martes 1 de abril hasta el próximo jueves 10 estaremos trabajando nuestra segunda Learning Activity del curso de English Does Work. Para esta segunda semana vamos a estudiar una nueva guía de aprendizaje, vamos a trabajar la semana 2 y vamos a estudiar el tema These are the things around me, o estas son las cosas a mi alrededor, que nos van a hacer la presentación de adjetivos, descripción de objetos y personas, y nos permitirán hacer las dos evidencias calificables. Esta semana ya no tenemos una sola como era la infografía, sino vamos a tener dos. El test, una evaluación que va a tener un tiempo, unas preguntas, unas habilidades, ya voy a mostrarles la evaluación, y un documento que se llama Describir Gustos, y que hoy vamos a estar muy atentos a la explicación de en qué consiste, ya que se pudiera presumir que es hablar de mis gustos, como que a mí me gusta dancing, or going to the movies, or exercising. No, vamos a ver que esta evidencia tiene unos requisitos específicos asociados al tema de la semana que voy a explicar y que es muy importante seguir detalladamente para que ustedes puedan garantizar la apropiación del tema y sobre todo la, digamos que ejecución de un ponga en práctica dicho material. Entonces, ese anuncio nos llegó ayer a la clase, al grupo, también lo compartí por el grupo de WhatsApp para aquellos que tienen también acceso al grupo de WhatsApp y finalmente lo compartimos en los correos electrónicos. Entonces, hoy vamos a ver entonces de dónde podemos hacer caso a lo sugerido en ese anuncio para hacer el estudio del material. Entonces, voy a aplicar en la parte principal del curso, recordándoles que encontraremos ahí el botón de anuncios que acabo de mostrar y que también vamos a encontrar el cronograma. Y siempre me gusta iniciar las conferencias mostrando el cronograma, porque el cronograma es la ruta de trabajo. El día 19 empezamos el curso y hasta el 31, que fue antes de ayer, estuvimos trabajando en la primera evidencia relacionada con la infografía o descripción del lugar en que vivo, los elementos que encuentro en mi espacio de vecindario, las preposiciones que indican la ubicación de los mismos y ustedes hicieron el envío de una evidencia denominada infografía. Quiero que sepan que si ustedes no han hecho el envío de esa evidencia, todavía está abierta, porque de acuerdo a mi calendario, todo va a estar abierto hasta el 22 de abril. Lo que pasa es que el primero, que fue ayer, empezó una nueva semana de trabajo, pero eso no quiere decir que la teacher vaya a esconder esa evidencia de la primera semana, que era la infografía. Usted todavía puede usarla. Si por alguna circunstancia usted la reprobó, tal vez porque no leyó la guía, tal vez porque no vio la grabación del encuentro, puede volver a enviarla, estoy atenta a revisarla. Vayan al botón de calificaciones, aquí a mano izquierda, encuentran el botón calificaciones, aquí está, y ahí podrán ver si obtuvieron la letra A de aprobado. Si llegaron a obtener la letra D, pueden hacer de nuevo envío. ¿Por qué? Porque el 1 de abril y hasta el 10 de abril vamos a estar trabajando en un nuevo tema que busca que aprendamos a expresar cualidades y características presentes en objetos y personas. Como algo para decir que un objeto es redondo, de metal, pequeño y brillante. Redondo, metal, pequeño, brillante. Características. Como algo para decir que una persona es alta, cariñosa, carismática. Es decir, que el tema de esta semana va a estar centrado en adjetivos o expresiones que utilizo para describir lugares, personas y situaciones a partir de gustos e intereses. Entonces vamos a hablar de las cosas y las personas que me gustan, pero vamos a decir por qué características tienen. Estamos reunidos hoy para la explicación de esta nueva actividad de aprendizaje y vamos a tener dos evidencias calificables. Una que es el test, que como su nombre lo dice es una evaluación, y que no voy a hacer sino hasta que yo ya haya estudiado, practicado y entendido el material, porque solo tiene 2 intentos y si yo repruebo no voy a poder volver a presentarla. Y recordemos que en el curso se exige que todas las evidencias sean aprobadas, por eso si se reprueban se pueden enviar, a excepción del test,
que por su naturaleza de test solamente tiene 2 oportunidades. También vamos a ver cómo haremos la evidencia documento describir gustos, para ver cómo me van a hablar de los lugares, personas y situaciones que les gustan utilizando adjetivos o características. Tenemos 10 días para el desarrollo de esta segunda semana de trabajo. Que ya nuestra última semana de trabajo, que por allá nos habrá de un video, no la vamos a explicar hoy, la vamos a explicar el 11 de abril, de manera que ustedes puedan entonces el viernes entrante entender, una vez haya terminado esta semana, cómo trabajar en la última semana. Y quiero hacer énfasis en eso. Algunos ya me están enviando la evidencia de la última semana. Pueden hacerlo, por supuesto. Todo está abierto hasta el día 22, pero no están, digamos, llevando el curso de una manera consecutiva, lógica y coherente, que indicaría primero estudiar un tema, hacer una práctica para poder hacer el envío de, en esta semana en particular, 2 evidencias, el test y el documento de escribir gustos. Ah, bueno, teacher, entonces ese es el calendario que donde encuentro. Voy a volver aquí al panel principal, justo debajo de los anuncios. Ahí voy a encontrar mi cronograma, ¿cierto? Además de eso, vamos entonces a revisar la guía, que como su nombre lo dice, me guía, me orienta. La semana pasada trabajamos este componente formativo, que es lo que se debe estudiar, e hicimos la infografía. Si no la ha hecho, anímese, señor aprendiz, todavía está a tiempo. Esta semana que empieza hoy, vamos entonces a tener una actividad de aprendizaje 2 y vamos a estudiar un componente formativo que se denomina These are the things around me, del cual podré yo entender, adquirir e interiorizar los elementos comunicativos que me permitan hacer un test, que estará abierto, por supuesto, hasta el final del curso como todo, pero que se sugiere se haga hasta el 10, y un documento de escribir todos los gustos y preferencias que ya explicaré también qué debe contener. Entonces, para entender cómo estudiar y qué enviar, vamos a irnos a nuestra guía de aprendizaje, que aquí está. Vamos a irnos a nuestra guía de aprendizaje. Y en nuestra guía de aprendizaje, que ya la vimos la semana pasada, que nos presentaba que en el curso vamos a tener una serie de evidencias, que ya hicimos la infografía, nos presenta que para esta semana o 10 días vamos a trabajar en un test y un producto de escribir gustos. Para eso me invitan en mi guía de aprendizaje a estudiar la actividad que me permite expresar cualidades y características presentes en objetos y en personas, adjetivos. Esto es importantísimo para que yo pueda entender cómo uso adjetivos, adverbios y verbos para describir elementos que tienen que ver con las cosas que me rodean en el mundo. Qué objetos existen a mi alrededor, qué personas existen a mi alrededor y cómo las voy a describir. Me dicen que es muy importante pues destinar un número de horas. Tenemos 10 días. Sugerimos 2 horas diarias, pero pues si usted no puede entre semana, pues utilice el fin de semana. Aproveche ese tiempo para que usted pueda, por supuesto, entender un material de estudio que para esta semana se denomina el componente formativo These are the things around me, o estas son las cosas a mi alrededor. Que una vez yo estudie ese material, voy a poder hacer un test y voy a poder hacer un documento de escribir gustos. No vamos a mirar esto todavía, vamos a mirar primero el material de estudio. These are the things around me. ¿Dónde está ese material de estudio? Regreso a la página principal picando en el botón superior y debajo de esa guía que estamos leyendo, que está aquí guía, voy a ir a la semana 2, componente formativo These are the things around me. Vamos a picar y abrir ese componente formativo y escuchar con nuestro video introductorio cómo vamos a hablar de adjectives para describir objetos y personas. ¿Qué es un adverb? What do I like and I don't like? ¿Qué cosas me gustan? Porque vamos a hablar esta semana en una de las evidencias de los objetos y las personas que me gustan o no me gustan. Vamos a estudiar linking words o palabras de conexión y el material me va a permitir también practicar algo de pronunciación. Puedo navegar haciendo clic en la parte superior, ver contenido y vamos a ver nuestro video. These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Introducción.
Bienvenido a la segunda parte de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se indicará cómo describir situaciones, personas y lugares de forma oral y escrita de acuerdo con el contexto inmediato, teniendo en cuenta sus características, su apariencia física o personalidad con la ayuda de adjetivos calificativos. Enseguida, aprenderá a señalar lugares y objetos en un tiempo o espacio determinado con adjetivos demostrativos. Igualmente, se explicará cómo brindar aún más información con respecto a lo que se habla usando adverbios. Se mostrarán expresiones y vocabulario empleado para hablar de gustos y disgustos según su contexto inmediato. Finalmente, aprenderá cómo pronunciar correctamente a través de sonidos conectados del inglés americano de acuerdo con la terminación e inicio de las palabras. Very good, guys. Entonces ahí vemos cómo nos van enunciando, como esta semana vamos a hablar de lo que son los adjetivos calificativos, que no hacen otra cosa más que indicar una característica o cualidad. Nuestro material de estudio nos va a enseñar los diferentes tipos de adjetivos que tienen que ver con tamaño, forma y diferentes características. Como siempre tenemos material de apoyo de audio. She is sick. Y muy importante y útil para mí desde la semana es entender el orden en que funcionan los adjetivos a la hora de describir un objeto. Entonces vamos a ver que los adjetivos tienen un orden. Ustedes van a descargar este material que dice secuencia para descargar el orden de los adjetivos. Descargo aquí y me doy cuenta que, por ejemplo, si yo quiero decir que una mesa es redonda, grande y costosa, ¿qué diré primero? ¿Será que primero digo redonda? ¿Será que primero digo costosa? ¿Será que qué digo primero? Nuestro orden nos va a enseñar que primero se da la opinión, for example, unusual, después el tamaño, for example, small, después la cualidad física, for example, thin, forma, edad, color, origen, material, tipo y propósito. Digamos que orden o jerarquía de los adjetivos está explicada en este material y nos muestran unos ejemplos particulares. Vamos a ver, por ejemplo, que esta botella dice it's made of a rare gray plastic material. De acuerdo al descargable que acabamos de ver, lo primero que se va a mencionar es la opinión, que es rare, después el color, que es gray, y finalmente el material, que es plastic. It is made of a rare, gray, plastic material. Entonces vemos como hay diferentes ejemplos con objetos en que nos indican cualidades. This one is. It's a short, square, metallic chair. El objetivo es que ustedes puedan interiorizar el orden adecuado, apropiado. No quiere decir que si ustedes no usan el orden que se sugiere, no les va a entender un inglés parlante, pero para que ustedes lo hagan de una manera coherente y digamos que accurate o precisa, debemos respetar el orden que nos sugieren en el uso del inglés. Aparecen diferentes ejercicios de audio, de práctica y profundización para que ustedes interioricen ese uso de adjetivos. También van a ver el material que nos permite entender la diferencia entre los adjetivos que terminan en ing, como interesting. Aquí lo tenemos, interesting. This book is interesting. Y los adjetivos que terminan en ed, como interested. I am interested in this book. Vamos a ver que las personas se describen en cuanto a emociones con adjetivos terminados en ed. I am bored, interested, excited. Yo estoy emocionado, estoy interesado y estoy aburrido. En español también tenemos ese ado, oído. Y vamos a ver como el ing por el otro lado, cuando decimos que is interesting, o is boring, o is exciting. Entonces, es interesante, emocionante, ¿cierto? O sorprendente. Entonces, de nuevo, vamos a ver adjetivos que describen lugares y personas. Finalmente, el material de la parte de adjetivos nos va a hablar de cualidades de personas relacionadas con apariencia física, como podemos ver en el material. He is a tall man. O también algunas características de la corporalidad, la personalidad y por supuesto aquellos aspectos que son tan únicos para cada persona en particular. Recuerden navegar el material haciendo clic en cada uno de los elementos que provee el material de estudio y también atendiendo
al uso de los videos explicativos. Finalmente, como siempre, tenemos una actividad que nos permite verificar que lo que estudiamos fue interiorizado. Aquí, por ejemplo, en esta primera vamos a encontrar un ejercicio en el que nos van a mostrar ciertos objetos o personas para que nosotros podamos seleccionar el orden apropiado de la descripción. Por ejemplo, this is a small round green plastic chair, o será un small round red metallic table, o tal vez un big square red wooden chair, o tal vez a big square green plastic table. Cada teacher, después de haber estudiado el material, sabe que la respuesta apropiada se encuentra en small round red metallic chair. Si a ustedes les llega a quedar mal, recuerden que pueden volver al material para hacer la revisión correspondiente de cada una de las características. Y continúan revisando el material de estudio durante estos 10 días, picando ya sea en el botón continuar, como ven en pantalla, o desde el botón superior izquierdo, que les permite ir directamente a los diferentes elementos constitutivos de este material de estudio o componente formativo. Se van a hablar también de los adverbios o características del verbo, que vienen a calificar cómo se realiza una acción. Vamos a hablar de adverbios de intensidad como extremely, completely, totally, absolutely, really, very, rather, pretty, quiet, fairly, slightly, a bit, and not at all. Todos estos, por supuesto, con ejemplos en contexto que nos permitan hablar de lugares y personas, porque recordemos que las 2 evidencias de esta semana nos van a pedir que reescribamos lugares y personas. Y para poder hacerlo, pues vamos a tener que haber estudiado este material, vamos a tener que haber revisado, vamos a tener que haber practicado. Entonces vamos a tener que destinar un tiempo. A veces de pronto te dice, pero ¿por qué yo reprobé? Bueno, porque no cumpliste con lo que se estaba solicitando, ¿cierto? No revisaste el material y te quedó mal el test o te quedó mal la evidencia. Entonces, de nuevo, revisar el material que después continúa con sus actividades didácticas de revisión de contenidos y apropiación. Finalmente, vamos a ver cómo nuestro material de estudio nos presenta el uso de linking words o conectores, porque esta semana vamos a hacer un escrito para describir objetos o personas y vamos a entender, por ejemplo, el uso de conjunciones, como vamos a ver en este momento. Conjunctions versus connectors. Muchas veces hay confusión a la hora de diferenciar las conjunciones de los conectores. Es por ello que es importante aprender a diferenciar. Las conjunciones unen gramaticalmente 2 cláusulas, independientes o dependientes, dependiendo de la conjunción, para que se lea como una sola oración. Los conectores se utilizan entre 2 oraciones separadas. Inicie con las conjunciones. Una oración puede contener varios tipos de conjunciones como coordinating conjunctions, como and y de adición, or o de alternancia, but, pero, menos, salvo, sino, de contraste, yet, sin embargo, pero, de contraste, nor, ni, de negación. Estas conjunciones dan el mismo valor a los 2 elementos que coordinan, sustantivos, adjetivos, cláusulas, etc. For example, I was exhausted yet very happy. Yo estaba exhausto pero muy feliz. Correlative conjunctions, como not only, but also, no solo, sino también de combinación o adición, either, or, ya sea, o, opción binaria, neither, nor, ni, de negación. Las conjunciones correlativas son pares de conjunciones coordinantes que deben usarse juntas. Al igual que las conjunciones coordinantes, describen elementos con igual valor. For example, my son neither wants to wake up early nor desires to go to school. Subordinating conjunctions. De causa como because, porque, as, como, since, ya que, de propósito como so, por consiguiente, so that, para que, de contraste como although, a pesar de, thought, aunque, temporales como after, después, before, antes, until, hasta,
while, mientras, condicionales como if, si, unless, a menos que, whenever, siempre que. Estas conjunciones se usan a menudo para expandir o describir más las cláusulas o elemento principal. La cláusula de explicación está subordinada. For example, Hector was feeling lonely, so he adopted a pet. Ahora revise los conectores. Es posible pensar que son funcionalmente similares a las conjunciones de coordinación y subordinación, pero estos conectan oraciones completas en lugar de sustantivos, cláusulas, etc. Debido a que los conectores a menudo usan palabras diferentes a las conjunciones, es necesario tener cuidado de no usar una conjunción donde debería estar un conector y viceversa. For example, we had to get to the cinema early, otherwise we would have missed the beginning of the movie. Teníamos que llegar temprano al cine, de lo contrario nos hubiéramos perdido el comienzo de la película. Entonces la idea es que ustedes revisen las diferentes descripciones de la conjunción, la preposición, los conectores que de pronto nos hablan de contraste, adición, explicación y puedan hacer las actividades didácticas. Finalmente, material de estudio nos va a presentar un poquitico de práctica de pronunciation, algo de pronunciación, para que ustedes tengan la oportunidad de ir conociendo ya en este segundo nivel un poco más los sonidos de las vocales largas, las vocales cortas, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar antes de empezar a hacer nuestras evidencias. Teacher, repítame la ruta, ¿dónde está el material de estudio? Recuerden, debajo de nuestra guía de aprendizaje, que está aquí, vamos a encontrar el material de estudio y evidencia de la semana anterior, para aquellos que no lo han hecho, el material de estudio de esta semana que acabo de mostrar, these are the things that are around me, y debajo las dos evidencias. Antes de escribir los los cascarones de estas dos evidencias, voy a volver a la guía, que es la que está acá, guía de aprendizaje, porque esa guía me dice que después de estudiar el material, voy a encontrar dos evidencias. La primera que se llama el test, o como su nombre lo dice, evaluación, que tiene como objetivo de evaluar su comprensión lectora, auditiva y gramatical. Teacher, o sea que me va a salir audio, claro, te lo estamos diciendo. Te estamos diciendo entonces que sugerimos que para que hagas este examen tengas unas diademas o unos audífonos, estés en un lugar en el que no haya ruido, que no te interrumpan, que no te distraigan, que tengas buen acceso a internet, que preferiblemente lo hagas desde un computador, porque a veces los test desde los celulares no se visualizan bien. Queremos que sepas que tu examen va a tener 15 preguntas para un tiempo de 45 minutos, es decir, 3 minutos por pregunta. Entonces yo no voy a poder abrir el test e irme a buscar, ay, bueno, ahora sí voy a ir a estudiar, voy a ir a mitad del material de estudio, porque el tiempo le va a ir corriendo y usted se le va a acabar el tiempo. Y una vez que se acabe el tiempo, se cierra el test, aunque usted no haya terminado de contestar las preguntas. Entonces mi invitación es a que no hagan el test, sino hasta que ya hayan estudiado el material. ¿Dónde está el test, teacher? Ah, muy sencillo. Debajo de la explicación está el test. Y cuando usted ve el test le dice que dura 45 minutos. Dice que se aprueba con 70. Mire, ya hay personas que lo hicieron. Espero que esas personas hayan hecho el test habiendo estudiado el material, porque si no los cursos pierden su valor. El valor de un curso virtual está en el material de estudio, en que usted estudie, practique, haga las actividades interactivas, en que vea los videos. Eso es el curso virtual. Las evidencias, pues por supuesto, son un producto por el cual usted obtiene un certificado. Pero si usted solo entra y hace las evidencias y le preguntan cómo le fue en el curso, estoy seguro que usted dirá, pues yo no aprendí nada, pues porque no estudié nada, porque no revisé nada e hice las evidencias de acuerdo a lo que yo ya sabía. Entonces, no hagamos eso. Tenemos 10 días para estudiar el material. Después ustedes dan clic en comenzar intento, como está haciendo la teacher, y ahí les va a decir, bueno, ojo, ojo. Bueno, aquí me salió error porque me demoré mucho, pero entonces les va a salir, ojo, si usted hace clic, el tiempo le va a empezar a correr y los 45 minutos se van a empezar a descender. Entonces tenga mucho cuidado, señor estudiante. También le va a decir
que usted puede ir avanzando en las preguntas. Teacher, ¿y de qué va a ser el test? Bueno, pues el test va a ser de descripción de objetos y personas por medio de adjetivos y adverbios, que es lo que estábamos estudiando. Fíjense que aquí a mano izquierda aparecen 1, 2, 3, 15 preguntas. Asegúrese de responder las 15 preguntas. El último punto es de escucha. El segundo punto nos habla de organizar, el segundo punto por sección, perdón. Y la primera sección es comprensión lectora. Pues no vamos a mirar las preguntas porque perderíamos de pronto el sentido del examen. Pero ahí ya les mostré un poquitico de qué se trata. Un test que, reitero, no hacerlo en el lugar de trabajo. Una vez un estudiante me dijo, teacher, es que imagínense que yo perdí los 2 chances porque es que yo estaba en el trabajo y mi jefe me llamó. Pues claro, tu jefe te llamó porque estabas en el trabajo y no es el lugar para hacer el examen. Asegúrate de tener tu diadema, asegúrate de estar tranquilo y haber estudiado el material. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos en teoría tiempo para hacer esto? Hasta el 10 de abril, que se acaba la semana número 2. Pero recuerden que yo les dije que aquí nada se esconde. El 11 de abril empieza la última semana del curso, pero si usted por alguna circunstancia no ha hecho todavía el test, lo va a tener hasta el 22, que es 2 días hábiles antes del cierre. Ah, bueno, listo, teacher, ya estudié el material, ya hice el test. Hay otra evidencia que veo que se llama documento de escribir gustos. Y ojo aquí, porque es que muchos ya me mandaron esto y reprobaron, pues porque no habíamos tenido el encuentro. Reprobaron, pues porque no habían leído la guía. Reprobaron porque supusieron que aquí yo tenía que hacer la descripción de mis gustos, porque así lo dice el título. Y me escribieron algo que decía, I like hamburgers and I love going to the park and I enjoy music. ¿Qué dice la guía? Que debe tener esa siguiente evidencia que se llama documento de escribir gustos. Dice, para el desarrollo de esta evidencia usted debe elaborar un documento escrito donde deberá describir 2 fotografías. Primera característica, debo poner 2 fotos. Una de un objeto y una de una persona. A partir de lo que ve en las fotografías, describe el objeto y la persona, menciona qué le gusta y qué no le gusta de ese objeto y de esa persona. Tenga en cuenta que a la hora de redactar, pues es importante que utilicemos los elementos que estudiamos esta semana, ¿cierto? Adjetivos, sustantivos, adverbios. Por eso la teacher me estaba mostrando ahorita el material de adjetivos y adverbios. Y también el material de estudio me presenta expresiones similares a I like and I don't like. Ayer me escribió un aprendiz que me dio mucha felicidad. Teacher, estoy revisando el material. Yo me doy cuenta que en el material me hablan de algunas expresiones. Les voy a mostrar acá las expresiones. ¿Será, teacher, que yo puedo utilizar esas que me manda el material? Miremos acá. Expresiones de gusto y preferencias. Y aquí están las tradicionales como I like o I don't like, ¿cierto? O aquellas que presentan un poquitico más de intensidad como I hate o I love. Pero aquí vamos a ver otras expresiones. El material de estudio me presenta expresiones que son coloquiales como I'm quite keen on. Keen on, una expresión que indica cuando una persona se siente atraída por algo. Digo, I'm keen on classic music. Me entusiasma. Hay otra expresión que es I'm really into. I'm really into. Y hay otra expresión negativa que dice I'm not a big fan. Yo no soy fan de eso. Bueno, eso no me gusta. Estas expresiones son un poquito más robustas y las presenta también el material de estudio. Entonces quieren que yo cuente qué me gusta y qué no me gusta de ese objeto y esa persona que están en mis 2 fotografías. ¿Qué más me piden? Durante la redacción considera que el documento tendrá una extensión entre 200 y 400 palabras. No 20, no 50, no 30, porque no es un foro. Es un documento con 200 y 400 palabras. Profe, Dime. disculpe, con respecto a la imagen que usted dijo que tenía que tener una foto, ¿eso puede ser una foto de algún familiar o podemos agarrar una imagen de Google? Perfecta pregunta. Claro que puedes agarrar una imagen de Google. Ahorita te muestro un ejemplo. Hay varias personas que me han descrito, por ejemplo, Karol G. Yeah? Karol G because she's a famous person. No tiene que ser una situación real o de pronto tu morral o tu computador. Puede ser una imagen descargada de computador, del envío. Okay.
Okay, thank you very much. My pleasure. Entonces, ¿qué me dicen? Ojo, ¿cuál es el producto que debo entregar? ¿Debe ser un documento escrito? ¿Debe ser un Word que exportaré a PDF? ¿Por qué me piden que exporte a PDF? Porque se carga más rápido. Se sugiere que tenga entre 1 y 3 hojas, pero lo más importante es que tenga de 200 a 400 palabras. Porque si no tiene de 200 a 400 palabras, de pronto voy a estar en aprietos. Entonces, vamos a ver por acá. Unas personas ya hicieron el envío, entonces voy a tomar aquí el atrevimiento de explorar de pronto algún envío que alguien haya hecho, a ver si de pronto esta persona cumple con lo requerido, para que tengamos un ejemplo con mucho respeto, porque estamos haciendo este ejercicio para nuestro compañero que hizo la descripción. Entonces, mire, por ejemplo, ¿yo qué le puedo decir a este aprendiz? Me encanta el párrafo que me escribes. Me estás contando que te gusta pasar tiempo con tu familia, me estás diciendo que no te gusta estar molesto, me estás diciendo que te gustan las mujeres, que tienen una presencia impactante. Qué bonito párrafo, pero repruebas. No me estás adjuntando una imagen de un objeto, no me estás adjuntando una imagen de una persona, no me estás utilizando los adjetivos de tamaño, forma, que vienen en el material de estudio. No me estás utilizando entre 200 y 400 palabras. Entonces, ese aprendiz cuando entra al centro de calificaciones, se da cuenta que se rajó. Y entonces entra en esa contradicción, pero yo, ¿por qué me rajé? ¿Qué está mal en mi ejercicio? Entonces, el aprendiz, yo le digo, mira, este es un ejemplo de un aprendiz de un curso anterior, Ana Faride, que hizo el ejercicio de manera propia. Me describió un dining table y me describió a Madel Cartagena. Me usó de 200 a 400 palabras, me escribió los adjetivos que la caracterizan, ¿cierto? For example, it's comfortable, it's heavy, rectangular, light, brown. Utilizó el orden de los adjetivos. Y más aún, este aprendiz me utilizó referencia. Entonces, ese aprendiz aprueba su evidencia porque cumple con lo solicitado de la guía. Entonces, es importante, miren este ejercicio que hicimos hoy aquí, grosso modo. Casualmente, nuestro querido Juan David, muy pilo, de pronto Juan David tiene esta semana un viaje y dijo, no, yo no alcanzo a hacer la semana entrante la evidencia, voy a apresurarme a enviar mi documento de escribir gustos, pero desafortunadamente lo desaprueba porque no, o lo reprueba, me disculpo, porque no cumple con los requisitos. Entonces, bueno, teacher, esos requisitos están descritos en la guía de aprendizaje. Entonces ya sabemos, tenemos un test de 45 minutos y tenemos la descripción del documento de escribir gustos con expresiones diferentes a like and I don't like, con 200 a 400 palabras, que contenga 2 fotografías. ¿Dónde voy a subir eso? Debajo del material de estudio, que era este componente formativo, aparece el test y debajo del test aparece el documento de escribir gustos. Voy a cambiar aquí mi rol a rol de estudiante para ver cómo les sale, a ustedes el ejercicio. Porque a mí me va a salir calificar, que fue lo que me salió ahorita, como pudieron observar, y de ahí pude ver el envío de nuestro querido aprendiz. Pero a ustedes lo que les va a salir es responder, adjuntar, contestar. Tenemos aquí agregar entrega. Les dice que lo sugerimos hasta el día 10. Entonces, ojo, si me equivoco, pues de pronto me quedo con un sinsabor porque no voy a aprobar el curso. Le doy a agregar entrega, me voy a buscar ese archivo, lo selecciono, lo busco y finalmente le doy guardar cambios. Muy importante, cuando usted le den cambio, guardar cambios, el sistema les va a decir, ¿está seguro de que quiere guardar cambios? Por favor, denle sí. Y después le volver a preguntar, ¿segurísimo que lo quiere enviar? Sí, porque si ustedes no le dan ese sí, se va el envío a una sección de borrador, que es como su nombre lo dice, un espacio en el que ustedes pueden editar, pero que no me ha llegado a mí para calificación. Entonces, asegúrense de picar siempre en todos los botones, de guardar cambios, está seguro sí, para que yo pueda verificar ese resultado. Finalmente, se van al botón de centro de calificaciones. 48 horas hábiles después del envío, pues ya podrá estar calificado. Encuentran la infografía con su calificación, la evidencia test con su calificación y la evidencia de escribir gustos con su calificación. Luego, si tienen cualquier duda, ustedes me lo pueden hacer saber, me escriben por el foro de dudas e inquietudes. Aquellos que ya están en el grupo
grupo de WhatsApp, que estoy contenta, ya estamos casi 70 personas, gracias a esa iniciativa que tuvieron muy amablemente de la creación del grupo. Me pueden escribir también por ahí, preferiblemente escribirme por el interno para que no se sature, pero aquí también me pueden escribir por el foro de dudas e inquietudes. Todo esto, repito, está resumido en donde, en nuestro anuncio de la semana que se publicó antes de ayer, dando inicio a esta semana número 2. Bueno, entonces ese es el trabajo que tenemos para estos 10 días hasta el próximo 10. Vamos a estudiar el material denominado These Are the Things Around Me. Vamos a después hacer el test y vamos a hacer el documento de escribir gustos. Voy a dejarte compartir un momento para ver si alguno de mis aprendices tiene alguna pregunta. Nuestra querida Angie Daniela, creo que es la autora de nuestro grupo, Evelyn, John, Juan o Karen, lo mismo que Nelson y Jason. ¿Alguna pregunta para el trabajo de esta semana? Hola, profe. Everything okay, everything correct. Seguramente durante la semana les van a surgir las preguntas. Así como que van a decir, Profe, yo tengo ¿me escucha? Sí, Hola, te profe. escucho. Tell me, what is your question, darling? John, cuéntame. Profe, qué pena molestarte. ¿Será que de pronto me podrías mostrar de una imagen de las entregas del trabajo anterior, de la actividad 1, como mostraste ahorita el de la actividad 2? Ah, claro. ¿Quieres un ejemplo de un producto, de una infografía, para que tengas idea de cómo hacerla? Sí, profe, sí. Qué pena con usted. No, me parece perfecto. Te voy a mostrar 3 ejemplos. Recordándote que estos encuentros como el del día de hoy se van grabando y en nuestra grabación de la semana pasada puedes revisarlo, pero claro que sí, ya te lo comparto. Esa es una pregunta válida. A veces le dicen a uno, teacher, ¿yo dónde es que encuentro las grabaciones? Ya vamos a ver dónde es que están las grabaciones. Yo las comparto por lo general al correo electrónico, pero también las encuentran dentro del espacio para que ustedes las puedan ver o me pueden escribir al WhatsApp y yo con mucho gusto se las muestro. Entonces, la semana pasada te voy a mostrar 3 ejemplos de las que mostré la semana pasada. Esta es una infografía en la cual tenemos nuestro aprendiz que vive en la zona rural. Fíjate que él me pone fotos de su finca. Me va mostrando qué encontramos cerca. Básicamente él menciona los cultivos, ¿cierto? Porque no hay muchas cosas. Me menciona el school in the background, hay una escuelita. Me va contando un poquitico los cultivos que tiene, que le dan tanta alegría. Entonces fíjate que algo como, teacher, pero yo qué pongo si yo vivo en el campo. Entonces mira lo recursivo que fue este aprendiz. Tenemos aquí otro ejemplo. En este otro ejemplo, nuestro vecindario que está localizado en Girón hizo una toma ahí aérea y después con el uso de las preposiciones de la semana me fue poniendo in front of my house there is a store, me va contando in the middle of the carpentry there is a veterinarian place, there is a road y así sucesivamente me va contando los lugares. Y hay otra que de pronto puede ser más sencilla pero que cumple con lo requerido, es esta. Entonces yo creo que está hecho hasta en un Word o en un PowerPoint. Nos pone su domicilio en el medio, utilizándome preposiciones, utilizándome la palabra where, utilizándome el vocabulario de la semana, como en la palabra church, como la palabra bakery, como la palabra school. Entonces, este es el ejemplo que nos hizo Víctor de su infografía. Entonces, ¿queda claro para ti? Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, me quedó claro. Y recordarle a John y a todos que continúa abierta esa evidencia, aunque ya hemos empezado una nueva semana de trabajo, sigue abierta para los que no la hayan realizado. Los que la reprobaron, porque de pronto algunos también me enviaron fue un parrafito, sin imágenes, sin formato de infografía, reprobaron, pueden enviarlo de nuevo. ¿Alguna otra pregunta en adición a la que nos hace John tan pertinente? Bueno, mis queridos aprendices, quiero en este momento agradecer a las 10 personas que se han tomado el tiempo y el esfuerzo de estar aquí conmigo. Vamos a hacer un inicio de semana seguro, aprovechando que ya se viene, por supuesto, jueves, el viernes, el fin de semana, para que estudien el material. Espero ya me estén enviando las evidencias a más tardar el próximo 10 para que no se queden colgados con la última semana en la que ya haremos un producto más robusto que será un video. Entonces, si no hay preguntas, pues vamos a empezar a abandonar el espacio. Alcira, me encanta saludarte. Me he escrito contigo bastante, lo que se te ofrezca con mucho gusto. Les pido se retiren para que sea la última en general del video y poder compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Ok, thank you, profe. Thank you. Have a good day. Bye, guys. Gracias, profe.